tipo densitométrico, calcáneo, de pie o de antebrazo. Y bueno, diagnosticaban con este método la osteoporosis. Bueno, hablando de esos equipos, se utilizan para hacer un tamizaje, más no para dar tratamiento, cosa que lo hacían. Entonces, la osteoporosis es una patología que va a afectar básicamente al hueso y que va a producir fracturas. Las zonas más peligrosas o las zonas que se dañan y se fracturan, producen mayor mortalidad, son la de la cadera y columna. Esto hace de que las personas, en su mayoría, que tienen esta enfermedad son personas mayores y al tener estas fracturas van a estar postrados y van a tener complicaciones. Podrían ser inclusive, por ejemplo, trombosis, neumonías que los pueden llegar a matar. La postración, presencia de escaras, infecciones, etc. Entonces, esta patología, como ya vemos, que afecta básicamente al sistema esquelético y lo que va a producir ahí es una disminución de la, o baja de la densidad mineral ósea, DMO. Entonces, eso es el término que ustedes deben conocer como DMO. Y que va a producir, al estar la disminución de esta masa ósea, va a producir un deterioro de la estructura del tejido óseo. Por lo tanto, va a haber una baja masa ósea y hay un alto riesgo de fracturas que si esto es una persona mayor o tiene complicaciones, va a afectar seriamente la calidad de las personas en su vida y va a disminuir, ¿no? Van a morir las personas. Ahora, la incidencia de la osteoporosis en este tiempo está aumentando porque también la esperanza de vida de las personas ha aumentado. Ahora, cuando estamos en otra época de pandemia, donde sabemos que en Europa, donde estaba la población adulta, mayor, en ese tiempo han fallecido, y en igual en el Perú, la gente mayor, muchos abuelitos y todos se han ido, entonces, pero siempre la esperanza de vida está más alta. Entonces nosotros, los ancianitos, que vemos a los abuelitos, ustedes ven a señoras sentadas con las espalditas medias dobladas, y esto ¿qué nos está indicando? Que las personas pues tienen osteoporosis, y esto es por no tener un tratamiento adecuado en el momento indicado. No deberían tener este tipo de posturas si una persona se trata en un momento adecuado, ¿no? Entonces, la ligereza y suavidad de los huesos se adquiere en las etapas más avanzadas de la vida. Sí, pues así es, ¿no? La ligereza de los huesos. Pero vamos a decir que esta enfermedad de la osteoporosis no es una enfermedad de la vejez, es una enfermedad de la niñez, porque en la niñez es donde uno va a acumular el calcio en sus huesos, hasta llegar a una etapa máxima que se conoce como pico de masa ósea, donde ahí llega a un nivel y desde ese nivel, bueno, pasado el tiempo puede perder calcio. Entonces, si ha adquirido un buen pico de masa ósea, la osteoporosis no va a llegar tempranamente. La proyección para el año 2050 nos dice que la población va a padecer en un 21% esta enfermedad. Entonces, vamos viendo que va aumentando a lo largo de los años. Y el hueso pues tiene una parte orgánica, una parte inorgánica, donde tenemos el agua o algunas células. Tenemos dos tipos de hueso: cortical, que es el que tenemos en más proporción que el trabecular. Y pues el hueso tiene componentes que le dan resistencia a la tracción. Esto viene a ser el colágeno. Además, el hueso cortical nos ofrece soporte y tracción, y el hueso esponjoso, almacenamiento y liberación de calcio, fosfato y la hematopoiesis. En el hueso existen tres tipos de células: los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos son los que van a producir la resorción ósea, la destrucción del hueso, a diferencia de los osteoblastos, que nos van a producir la formación ósea. Entonces, aquí, si nosotros tenemos un desbalance entre la parte de la formación y la resorción, entonces vamos a ver que
se va a producir la osteoporosis, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio tanto en la resorción como en la formación del hueso. Puntero. Aquí vemos una estructura ósea que tiene sus láminas que están juntas, ¿no? Entonces este hueso es normal. A diferencia de un hueso que tiene osteoporosis, donde vemos las trabéculas que están más separadas y hay una transparencia o radiolucidez que se va a ver en una radiografía y que va a hacer que el hueso sea frágil y que van a producirse las fracturas. Fractura en cadera, en la zona del cuello de la cadera, ¿no? Y en la columna nos va a producir fracturas vertebrales. Estas fracturas vertebrales tienen diferentes formas. Acá estamos viendo una fractura en cuña. Existen fracturas en biconcavidad y fracturas aplanadas o en galleta. Entonces esta es la fractura de la columna, como un aplastamiento. No es una fractura que se va a partir de esa forma, no transversal. A diferencia del cuello del fémur, que sí, ¿no? Se va a separar, el hueso se va a producir una lesión o una solución de continuidad, lo que va a llamarse una fractura a nivel del cuello del fémur y en otros huesos largos. Entonces, de los estudios que se tiene, dice que el 4% de personas de mayores de 50 años van a fallecer durante una estancia hospitalaria posterior a una fractura de cadera. Mire, 4%. Y esto aumenta conforme pasa la edad, hasta el 24% en el primer año post-fractura. La fractura vertebral es la más frecuente, pero sí la de cadera es la más grave, porque la de vertebral, la persona está todavía haciendo sus actividades, puede usar sus fajas, puede estar postrada, pero no va a tener las complicaciones que se podrían tener cuando hay una fractura de cadera, porque lo va a postrar al paciente en la cama y ahí va a haber las complicaciones. Existen fracturas por fragilidad, y este término es importante que lo recuerden. Fragilidad es una fractura que se realiza, pues, o se obtiene con una pequeña caída, un pequeño tropiezo. No es una caída que va a ser, pues, de un segundo piso o de altura. Entonces, esas fracturas por fragilidad puede darse en cualquiera de los huesos largos. Y es importante conocerlas. En cuanto a la osteoporosis, vamos a ver que en el tiempo ya se tenía, ¿no? Tenemos algunas momias egipcias donde se evidencia fracturas de cadera, ¿no? Y hay una desmielinización, ¿no? Entonces, la primera concepción patológica nos llega en el siglo XIX de manos de los patólogos alemanes, donde nos indican que existía la osteoporosis y que también existen otros tipos de enfermedades óseas, como la osteomalacia, la osteitis fibrosante quística. Y vamos a ver que en el tiempo, ¿no? La densidad o densitometrías, ¿no? Nos han ido mostrando que existe una disminución de la densidad mineral ósea con riesgo de fractura, y en el siglo XIX ya nos vinculan que existe esa relación, y ya lo conocemos como osteoporosis en el año 1830, asociado al estado posmenopáusico, porque hay una asociación bastante importante por los estrógenos, lo tenemos en el año 1940, y para diagnosticar existen pues métodos, ¿no? Desde biopsia de hueso, tomografía, pero un examen muy importante que se desarrolló y que es más sensible para ver si existe pérdida de hueso, son los densitómetros. Los densitómetros, que son aparatos que aparecieron ya en el año 1960 y que se han ido modificando en el tiempo, ¿no? En relación a lo que es la terapia, aparecen los bifosfonatos que inhiben la resorción, o sea, la destrucción del hueso, en el año 1960, y estos han ido progresivamente cambiando. Y ahí se ve también en el año 84 que la terapia de estrógenos ayuda, y suplementos de calcio, ejercicios, entonces ya tenemos también una terapia de tipo preventiva. Asociación de las citocinas. Las citocinas son sustancias que van a producir inflamación y que van a activar al osteoclasto. Entonces, al activarse el osteoclasto, va a producirse la osteoporosis. Y esto es importante porque, como ustedes ya vieron anteriormente en artritis reumatoide, en RJ, las citocinas proinflamatorias son las que están
ahí, ¿no? Para que se produzca un proceso inflamatorio crónico. Entonces, al estar permanentemente elevadas estas citocinas, entonces simultáneamente el osteoclasto está activo, por lo tanto, la artritis va acompañada de osteoporosis y otras enfermedades también de tipo inflamatorio. Los SERMs, que son estrógenos modificadores, se entraron también en el mercado en el año 1998 y que también se utilizan hasta la actualidad. ¿Sí? Y posteriormente ya aparecen lo que es el tratamiento biológico. Tenemos el denosumab, análogos de la hormona paratiroidea, ¿no? Y nuevos tratamientos que hasta la actualidad están en estudio, porque lo que siempre pues la ciencia está viendo las alternativas de tratamiento para cualquier tipo de enfermedad. Ese tejido óseo que constituye el esqueleto tiene pues un 20% de la masa corporal. Y si hablamos del tejido óseo, tiene pues una gran actividad secretora, además de producción de diversas proteínas que van a activar hormonalmente varios procesos que existen en el organismo, como por ejemplo la función renal, metabolismos energéticos, homeostasis del calcio. Y esta estructura de la parte del hueso tiene pues características especiales que hacen que tenga una resistencia por las láminas que tienen una disposición y la presencia de colágeno, etcétera. Entonces, los osteocitos, que son células inmaduras, los osteoblastos, que van a la osteogénesis a nivel celular para la producción de lo que es los osteoclastos, están a nivel de lo que es el hueso. Y el remodelado óseo es importante. Entonces, las funciones que va a tener el sistema biológico es el remodelado óseo. Y ese remodelado óseo es permanente. Dice que nosotros cambiamos en 10 años la totalidad de nuestros huesos porque se va remodelando. Entonces, esto comienza antes del nacimiento y es crucial en la adolescencia. Entonces, lo que va a permitir la adquisición de 40% de la masa ósea total y llegar al pico de masa ósea, que les decía, ¿no? Entonces, este pico de masa ósea es muy importante para poder tener una buena calidad de hueso. Tiene que haber, pues, un equilibrio, ¿no? Para que esta masa ósea permanezca estable. Y antes de la menopausia, en casos de las mujeres o edades avanzadas, los varones, el remodelado óseo se va invirtiendo y el predominio de la resorción sobre la formación. Cuando se acelera el remodelado, esto, cuando es excesiva, constituye la principal causa de la osteoporosis. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio en todo. Nada es, si en la naturaleza, un ejemplo, no tenemos animalitos que tienen que permanecer en un lugar determinado donde hay depredadores que van a evitar que ciertas especies de animales proliferen, porque si estos depredadores no existirían, aumentarían estos animales que quizás dañen la tierra, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces es lo mismo en el hueso, tiene que haber un equilibrio tanto en la formación como en la resorción. Para que se active este osteoclasto, pues tiene que haber receptores, ¿no? Entonces esos receptores RANK, ¿no? Que van a ser los que van a activar por su receptor RANK ligando, activan a este osteoblasto. Y este osteoblasto va a tener pues la función de destruir el hueso. La osteoprotegerina también es muy esencial como receptor de señuelo que evita la función y supervivencia de los osteoclastos. Entonces, tenemos aquel equilibrio de la formación y la destrucción del hueso. Entonces, que si es que uno de los dos está en mayor proporción, se va a producir, ¿no?, la resorción ósea. Entonces, aquí vemos un equilibrio tanto el osteoclasto como el osteoblasto. Y existen, pues, hormonas que van a ayudar a que se catabolicen o al contrario, ¿no?, lo anabolice las células. En cuanto a la formación del hueso, vamos a ver que la formación es más lenta que la resorción, porque la formación
demora más tiempo en tener toda esa actividad de formar hueso y la mineralizar, ¿no? Al contrario de la resorción, que es una destrucción total, ¿no? Del hueso y todos sus componentes. Entonces, todo este proceso tiene que tener un tiempo para que se forme y se destruya el hueso de una manera ordenada. Que si es que eso no sucede, se produce la resorción ósea por la presencia de este osteoclasto que va a estar activado por los receptores, las citocinas, y van a hacer que esté activo y produzca la osteoporosis. Entonces, el trastorno que se produce en el esqueleto es por una disminución de la fuerza del tejido óseo, y esto va a producir una disminución de la estructura ósea y mayor riesgo de fractura. Ese término de osteoporosis se utiliza para decir que pues hay disminución de la masa ósea, pero nosotros tenemos que decir la disminución de la densidad mineral ósea, que es lo que va a caracterizar a esta enfermedad. Esta es una biopsia donde vemos cómo las estructuras han ido desapareciendo y dándole al hueso una disminución de la estructura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de células también cancerígenas se produce esta situación. Bueno, entonces hay otras enfermedades también que van a producir la osteoporosis. El diagnóstico es importante y se basa en exámenes. Hay que hacer una muy buena historia clínica primeramente y solicitar los análisis de acuerdo a los factores de riesgo que pueda tener una persona, porque no podemos pedir a todos nosotros la densitometría, porque es bastante, también tiene su costo. Entonces, la densitometría, este es un aparato que se llama densitómetro, que tiene pues la función de tomar la densidad mediante absorpciometría de rayos X de energía dual, DEXA, y realizarse el examen para poder nosotros catalogar o ver si un paciente tiene o no tiene osteoporosis. Al igual que otros estudios como la tomografía computarizada cuantitativa, son útiles, pero vemos que el equipo que tiene la función de hacer este estudio y diagnóstico es el densitómetro. El paciente tiene que estar ubicado de una manera adecuada para poder realizar en esta densitometría en decúbito dorsal, y cuando vamos a hacer cadera tenemos que poner acá como una especie de una almohada cuadrada, ¿no? Un cubo, y tiene que levantar las piernas en posición de 90 grados y tomar la densitometría. Existen diferentes densitómetros de diferentes marcas. Este es un Lunar, hay otros que son el densitómetro General Electric, tenemos marcas chinas y de diferentes precios y de diferentes funciones, ¿no? Estos son los densitómetros de cuerpo entero. ¿Y qué vamos a evaluar ahí? La densidad mineral ósea. Y tenemos dos tipos de scores. El score T, que se utiliza para personas mayores, y el score Z para personas menores. Y si hablamos de los scores, si vemos que es normal, la densidad es mayor a -1, la osteopenia, que es el espacio o el lugar de, digamos, como un inicio de osteoporosis, que se conoce como osteopenia, está en un rango de -1 a -2.49. Y ya nosotros hablamos de osteoporosis cuando tenemos el rango menor de -2.5, -2.6, 7, ¿no? Así va a ir aumentando. Y si hablamos de osteoporosis severa, que sería la otra clasificación, o grave en algunos casos, pero más lo conocemos como severa, tenemos que tener pues un paciente con los valores de osteoporosis más una fractura por fragilidad. Hablamos de la fragilidad. La fragilidad hace que el hueso, para pequeños caídas o contusiones, se vaya a fracturar. Entonces, lo normal, osteopenia y osteoporosis, para que se puedan ubicar en cuanto a la densidad ósea. Y hablando de la enfermedad. Factores de riesgo. Existen factores genéticos, hay losis que se han identificado, más de 80 losis se han ubicado, que están inclusive involucrados en las señalizaciones que se producen en el proceso de la activación del RAN al RAN ligando, en la postepotegerina, ¿no? En diferentes células mesenquimales.
y hay variantes genéticas individuales que son también en porcentajes variados, y hasta la fecha no hay estudios que digan asociaciones de genoma completo en fracturas o pérdida de masa ósea, pero siguen trabajando en esos estudios y viendo la genética. Hay enfermedades que son de otro tipo, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad genética de trastorno de colágeno, que a lo largo lleva también a una osteoporosis mucho más agresiva. Eso se conoce como los niños de cristal, ¿no? Que se fracturan y tienen las escleras celestes, o sea, tienen ciertas peculiaridades que van a hacer ver, ¿no? Que un paciente tenga este problema. Esos son enfermedades genéticas, pero no necesariamente por un problema de tipo óseo, sino de colágeno. Variaciones étnicas también son importantes. Aquí vemos que la raza negra es la que tiene más altos niveles de densidad, por lo tanto tiene menos riesgo de fractura, a diferencia de la raza blanca, ¿no? Los asiáticos estadounidenses que tienen más predisposición a tener estos problemas, ¿no? De fracturas. Los hispanos y estadounidenses de origen asiático también tienen tasas de fractura de cadera más bajos que los blancos. Y es importante también destacar la magnitud, la diferencia de tamaño. Si son más bajitos y más flaquitos, tienen más riesgo de tener la enfermedad de osteoporosis. Factores ambientales, como en todas las enfermedades que hemos visto, tienen que ver con la composición, ¿no? Corporal. En cuanto a la maduración sexual, puede darse diferentes efectos, ¿no? Cuando uno tiene una menopausia precoz o no tiene una buena, un buen crecimiento, que va a hacer que su hueso tenga una fortaleza ósea subóptima. Y ahí tenemos la adquisición de la masa ósea, dependiendo del tamaño, las cargas que uno le va a dar al hueso, al tejido. Si una persona o un niño no realiza actividades, el niño está postrado, no crece, tiene una masa muscular no adecuada, vamos a tener mayor factores de riesgo ambientales. La dieta que se está llevando en este tiempo también es importante. Entonces, ¿qué es importante? La actividad física. La actividad física en la infancia, que va a aumentar la masa ósea y la densidad. Entonces, eso tiene que ser con una actividad física continua. Las enfermedades crónicas, ¿no? En la infancia también, si hay una malnutrición, si hay consumo de algunos medicamentos, va a hacer que este niño no tenga una buena densidad ósea y va a tener riesgo de fracturas posteriormente en su edad adulta. ¿Por qué? Porque no tuvo una buena cantidad de masa ósea a nivel de sus huesos. Entonces, si hablamos de factores de riesgo para el deterioro de la densidad mineral ósea en niños, vamos a hablar de un niño que tiene pobre crecimiento, con una maduración retrasada, con procesos de desnutrición durante su crecimiento, déficit muscular, disminución de la actividad física o inflamaciones crónicas. Entonces, todos esos factores en los niños, entonces, van a hacer que este niño a lo largo de su vida y cuando llegue a la vejez va a tener osteoporosis tempranas. Hablamos de género, de edad mayor, ¿no? La vejez y la deficiencia de estrógenos son los factores más críticos para el desarrollo de osteoporosis. En las mujeres como en hombres, el equilibrio entre la formación ósea y la resorción se vuelve progresivamente negativo con el avance de la edad. Conforme va avanzando la edad, pues van perdiendo más calcio, ¿no? También la pérdida se produce después de los 65 años, es innato, o sea, todos ya vamos a tener este problema a determinada edad, por baja de hormonas, por la actividad, etc. Entonces, a lo que viene ya innato, ¿no? En la persona, pues, todo se va desgastando. Y si hacemos una diferencia entre el hombre y la mujer va a perder más rápidamente la densidad, o sea, el calcio va a ser perdido más rápidamente en relación al varón, que es otra, ¿no? La diferencia aquí vemos en cuanto al riesgo de fracturas. Los hombres tienen menos probabilidad de desarrollar osteoporosis que las mujeres, por dos razones, ¿no? El hombre no experimenta una pérdida abrupta de los estrógenos, ¿no? Y en segundo, el hombre tiene pues más actividad de esfuerzo, entonces gana más densidad mineral ósea durante la pubertad. En ese tiempo están más los jóvenes ahorita con todo lo que es realizar actividades deportivas,
¿no? De pesas. Entonces eso también ayuda a que tengan una buena masa ósea. El hecho de estar sentados y no hacer actividad hace que se salga el hueso, realmente la disminución de densidad, ¿no? Ahora, la osteoporosis también está relacionada a la posmenopausia y la edad, y es que ahí tenemos que aumentar la ingesta de calcio. Si está disminuida la ingesta de calcio, si no hay buena absorción, el calcio está bajo en plasma, entonces si ya tenemos una persona que tiene recambio óseo y la resorción está aumentada, entonces no va a poder su cuerpo facilitar el calcio a los huesos, y la vitamina D también es tan importante. Entonces, todos esos factores, no buen aporte, la deficiencia de estrógenos, hace que tenga una pérdida de ósea mayor o más rápida. Esteroides sexuales, los estrógenos o andrógenos, causan la pérdida del hueso, ¿no? Asociada con un aumento de la tasa de remodelación ósea. Entonces, aumentan los osteoclastos y osteoblastos con un aumento de la resorción y formación, aunque está desequilibrada. Entonces, tenemos que tener, pues, a la inversa, los estrógenos y los andrógenos disminuyen la resorción ósea y restringen la velocidad de remodelación y ayudan a mantener un equilibrio focal de la formación y la resorción. Las hormonas tan importantes para poder hacer de que el hueso tenga pues un equilibrio y en vez de que los progenitores osteoblastos en la médula, así como efectos apoptóticos en el osteoclasto y efectos antiapoptóticos en el osteoblasto y el osteocisto maduro. Entonces, las hormonas son importantes para todo este proceso y tiene que haber un equilibrio, tanto en las hormonas sexuales masculinas, en el caso de las mujeres también, ¿no? Los estrógenos, etc. Existen, pues, factores que nos van a decir si una persona tiene o no tiene riesgo de tener osteoporosis. ¿Y cómo vamos a hacer? Si un familiar ha tenido fracturas, por ejemplo, los padres, si la persona ha tenido fracturas, su densidad ya está disminuida, tiene riesgo de fractura, obviamente. Está en la edad avanzada, ya familiares que han tenido osteoporosis, entonces probablemente la persona, si ustedes tienen sus padres que han tenido osteoporosis, tienen que cuidarse porque lo más probable es que también las adquieran ustedes en el tiempo. Existen tipos de osteoporosis, la osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. Hablando de osteoporosis primaria, tenemos de dos tipos, la tipo senil y la posmenopáusica, tipo 1 y tipo 2. La senil tipo 2, porque existe una renovación baja, y la tipo 1, porque la renovación es alta. La osteoporosis secundaria tenemos una infinidad de enfermedades. De aporte tenemos, por ejemplo, la anorexia, ¿no? La falta de una buena nutrición por malabsorción gastrointestinal, deficiencias de vitamina D y enfermedades que son muy comunes en nuestro medio, que es el hipotiroidismo, pero más el hipertiroidismo donde existe catabolismo acelerado. Enfermedades que van a alterar el calcio, su absorción o eliminación exagerada, enfermedades inflamatorias, que hemos dicho las citocinas que activaban al osteoclasto, entonces ahí tenemos la artritis reumatoide, todas las enfermedades inflamatorias, enfermedades renales, la osteogénesis imperfecta, ya les había hablado, enfermedades hereditarias, que hay un sinfín de infecciones, diabetes, medicamentos, es importante esos medicamentos, y si una persona ha consumido por lo mínimo 7.5 miligramos de prednisona más de 2 o 3 meses, ya tenemos que estar pensando que tiene alguna deficiencia de calcio. Entonces, el corticoide tenemos que nosotros manejarlo de una manera adecuada y no producir daño a los pacientes si utilizamos dosis altas. Y bueno, tenemos otros medicamentos más como inmunosupresores, la ciclosporina, ¿no? Y hay otros más que están en la lista, que posiblemente van a producir también la deficiencia de la absorción del calcio, eliminación, trastornos que van a llevar a la osteoporosis. El diagnóstico, entonces, se hace porque tenemos objetivos que cumplir. Primero tenemos que tener un diagnóstico precoz para no tener una complicación posterior. Tenemos que evaluar los factores de riesgo, ¿no? De fractura en relación al paciente por medio de la densitometría.
y también ver otros factores de riesgo que tienen que modificarse o no se pueden modificar y se pueden prevenir y tratar a tiempo. Evaluar la intervención de otros factores que puedan también llevar a un riesgo de fractura osteoporótica. Entonces, la evaluación integral es con una historia clínica detallada que incluyen todos los factores de riesgo, realizar la densitometría ósea y un examen clínico exhaustivo en el paciente. Esta densitometría, que es un procedimiento no invasivo, nos va a permitir pues, ver con precisión cuál es la densidad de la masa ósea. Se usa con rayos X de exabsorciometría dual y nos van a evaluar diferentes partes de la persona en relación a su columna. Nos va a evaluar, por ejemplo, del L1 al L4 a nivel del cuello fémur, antebrazo. Estos son los densitómetros, digamos, más comunes o donde están más distribuidos o brindan mayor servicio, ¿no? En diferentes clínicas. Actualmente tenemos otros densitómetros que hacen una evaluación de la densidad de toda la columna, de todo el esqueleto, hacen además evaluaciones de todo lo que viene a ser la nutrición, ¿no? Y te vamos a mostrar un cuadrito. Y bueno, las densitometrías que son periféricas, que les hablé de antebrazo, ultrasonografía, que son para despistaje. Entonces, este es un informe de densitometría. Aquí ustedes ven una toma de la cadera. Tenemos que tomar todos los ángulos, marcar lo que es cuello de cadera, y si hay algún tumor, alguna lesión o algo óseo, tiene que eliminarse. La máquina automáticamente de ingresar todos los datos del paciente nos va a llenar dos scores, score T, score Z. Score T, personas mayores, score Z, niños y personas menores. Entonces, vemos cuello de cadera y acá vemos menos 1,8. Entonces, este paciente está en rango de osteopenia. Y si vemos aquí el cuadrito verde, normal, amarillo osteopenia, rojo osteoporosis. Entonces, está en osteopenia. Las densitometrías que son actuales nos pueden evaluar toda la columna, inclusive hasta más arriba de eso, porque estamos aquí en el L1, L4, nos ven desde la torácica y podemos ver las escoliosis que podamos tener, aplastamientos, ¿no? Lesiones óseas o tumores. Podemos ver aquí los osteofitos, que son como unas salientes que salen en pacientes que tienen osteoartrosis. Y bueno, estas son las imágenes de una densitometría y esta es la morfometría. Morfo es forma, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es ver la forma de las vértebras cuando hacemos una densitometría lateral, desde la región torácica hasta la lumbar, y vemos los espacios que hay entre cartílagos, vemos acá en este caso vemos los osteofitos, vemos la forma de la vértebra. Si una vértebra tiene biconcavidad, es una fractura. Si tiene cuña, es una fractura. Si está aplastada, no tiene un tamaño de por ejemplo, este tamaño es normal y la vemos más chiquita, entonces también tiene fractura. Entonces hablaríamos ya de un paciente con fractura. Y sale aquí el informe completo de cuántos son los valores que tiene para poder definir si es una fractura o no. Esta es una densitometría completa donde vemos todo el esqueleto, entonces va a sacarnos todas las partes, brazos, piernas, costillas, ¿no? Cráneo, nos va a sacar la densidad de todo el hueso. Igualmente nos puede ver la parte muscular y la parte grasa, ¿no? Entonces tenemos al paciente que tiene grasa, todo lo amarillo, y podemos ver el índice de masa corporal, pero este índice de masa corporal pues es efectivo, porque aquí no te va a poner por peso, por medir al paciente, sacarle la talla, sino que va a diferenciar específicamente la grasa, todo lo que tiene, y nos va a dar un valor más real. Las indicaciones puede ser mujeres, en todas las mujeres mayores de 65 y varones mayores de 70, pero tenemos también que tener bien presente que hay mujeres que tienen una menopausia precoz, entonces hay que pedirles a menores edades, ¿no? Ver también sus factores de riesgo, si tiene fracturas previas o está utilizando algún medicamento, por ejemplo, artríticos, etcétera, o niños que están usando medicamentos para crecimiento, nos piden, ¿no? Porque hacen esos medicamentos, pues sacan el calcio después, entonces tenemos que hacerles densitometrías a niños, si han tenido fracturas previas también, ¿no? O adultos que tienen enfermedades, entonces ahí tenemos que pedir las densitometrías para, nos decía, ¿no? Del corticoide, si han utilizado 5 miligramos por más de 3 meses, sí o sí tenemos que hacerle la prueba de densidad.
¿sí? Entonces, todos estos son las indicaciones de las densitometrías. ¿Mm? Y los scores que les he manifestado del score T, el score Z, el diagnóstico en hombres también, menores de 50 años, únicamente sobre base de densidad mineral ósea, y la Organización Mundial de la Salud puede ser aplicada, también dice, en mujeres que están en la transición a la menopausia. Entonces, ¿quién va a definir? El médico tratante. Va a ver, la densitometría se puede hacer cada año, o sea, anual, cada 2 años, dependiendo de los valores que nosotros estamos evaluando, y si son pacientes que tienen osteogénesis imperfecta y que están en tratamiento, o algunos casos especiales, también en cáncer se puede pedir cada 6 meses. Entonces tenemos que valorar, ¿no?, en quiénes vamos a hacer. Si tiene fracturas, la fractura por fragilidad, ya les decía que es una fractura con un trauma mínimo. Ese trauma, una caída, nos puede decir si tiene una osteoporosis severa, y la densidad se puede pedir, bueno, el examen se puede pedir 1 o 2 años después de tratamiento, y la ultrasonografía, que es cuantitativa de calcáneo, que es efectiva para estimar el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas, pero no es suficientemente preciso para seguir como un tratamiento específico de la osteoporosis. ¿Y en quiénes es difícil hacer o es restringida la densitometría? Pacientes que tienen prótesis. Aunque actualmente los equipos pueden separar la parte de la prótesis y tomar a los extremos donde esté el calcio, el hueso, ¿no? Entonces lo liberan. Obesidad mórbida. La máquina solamente puede tolerar, o bueno, el peso que va a aguantarse, por decir una palabra más simple, es 150 kilos. Entonces, una persona más de 150 kilos no va a poder subir a la máquina, porque la máquina se mueve, ¿no? Al momento de hacer el examen, tiene varios movimientos, entonces el peso podría dañar la máquina. Si está inválida la persona, si tiene alguna anquilosis que permite que no se recueste en la camilla, también está contraindicado o restringido. Y las contraindicaciones absolutas es la gestación. Definitivamente ahí no vamos a pesar que no produce una irradiación exagerada, pero de preferencia a los gestantes no. ¿Qué van a alterar la densitometría? Porque tenemos que tener presente que si no, pues voy a sacar una densitometría, ya sí o sí es el valor que dice que tiene osteoporosis. No, tenemos que tener presente quién lo está realizando y cómo lo están haciendo. Porque si hay osteofitos, tenemos que sacar esos osteofitos. El osteofito es como un hueso y nos diría, pues la persona no tiene osteoporosis, y en realidad lo tiene, sino que el osteofito está haciendo como hueso y estaría ganando una masa ósea que no la tiene. Si hay calcificaciones vasculares, tenemos que ver si ha habido fracturas previas, porque ahí acá vamos a tener formación de callos, si está con escoliosis, si tiene enfermedades del ligamento, o enfermedad de Payet, u objetos metálicos que están adyacentes. Entonces, esto es importante porque si está alterada la densitometría, nos va a dar unos valores que no son adecuados, por lo tanto, no vamos a tratar al paciente como debería de ser. Correlaciones entre la densidad y el riesgo de fractura. Obviamente que si tenemos más osteoporosis, más riesgo de fractura, ¿no? El riesgo de fractura se va a ir aumentando exponencialmente. El diagnóstico diferencial, tenemos muchas otras enfermedades que tenemos que tener presente, como osteoporosis secundarias o que llevan a la osteogénesis imperfecta, etcétera. Entonces hay que hacer pues discernir si es que es osteoporosis o tiene otra enfermedad que ha llevado a esta baja de densidad mineral ósea. ¿Y qué hacemos para prevenir? Es importante, y ustedes aquí tienen que estar pues actuando desde ahora, ¿no? Viendo en lo que viene a ser la prevención primaria. La prevención primaria es pues antes de tener la enfermedad. Y aquí tenemos que tener pues una población que tenga buenos estilos de vida, una vida saludable, para que no tenga posteriormente los riesgos de tener fracturas y limitaciones y mortalidad temprana. Entonces, la actividad física es importante. Los niños tienen que salir a jugar, tienen que hacer eso. Ustedes que también tengan tiempos libres, a pesar de la pandemia, ya se puede hacer ejercicios, ¿no? Es necesario, porque el hecho de estar postrado hace que se va perdiendo el calcio. Alimentación, tomar leche, ¿no? Tomar la leche, diferentes, por de acuerdo a las edades, hay tipos de calcio también que se podría dar suplementos en el caso de que no tenga buena absorción o tenga algún problema digestivo.
Es importante todo eso. Entonces, empiecen en su casa, empiecen ustedes con su familia, con ustedes mismos, a prevenir con las personas que conocemos y decirles pues que esto es una enfermedad silente, le dicen la enfermedad silenciosa, porque no te da síntomas. Ya simplemente te cargó peso la abuelita y se quedó doblada. Y sintió un ruido en la espalda, como que hubiera tronado algo ahí, y quedó ahí postrada con dolor, limitación, radiculopatía. Entonces, no queremos llegar a eso, ¿no? La prevención secundaria ya es cuando ha tenido la enfermedad y entonces aquí tiene osteoporosis, tenemos que tratarle, evitar todos los trastornos que puedan haber y las fracturas que pudiera tener la persona. Y la terciaria ya es cuando ha tenido la enfermedad, ya tiene fracturas y queremos evitar que siga teniendo más fracturas o que tenga más dolor, entonces tenemos que bajar el dolor y las secuelas que pueda llevar esta enfermedad. El tratamiento en la prevención primaria, pues entonces es cambios favorables en los estilos de vida, evitar hábitos nocivos, fomentar la ingesta de calcio, ¿no? Con una muy buena alimentación que sea balanceada, ¿no? Incentivar la actividad física, ¿no? Por recomendar, le dice caminar 30 minutos 3 veces por semana, eh, y evitar los riesgos de caída. Todo lo anterior en la prevención secundaria, más el inicio del fármaco, ¿no? Que vamos a utilizar y evitar las caídas para prevenir las fracturas. Y en la terciaria, todo lo anterior, más el uso de aditamentos. Y aquí ya podemos usar andadores, muletas, algún aditivo que le va a ayudar a poder deambular y no tener mayor complicación. Entonces, el tratamiento farmacológico que debe ser considerado. Primero tenemos que tener la densitometría, ¿no? Tenemos que ver que esa densitometría, el objetivo es que baje, ¿no? La de que mejore la densidad. Entonces ya podríamos hablar si la densidad ha mejorado, está mejorando con el tratamiento. Y si ha habido fracturas por fragilidad, tenemos que estar presentes y tener mucho más cuidado, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver qué medicamentos vamos a utilizar. Ahora, si una persona tiene osteopenia, o sea, no ha llegado a la osteoporosis, pero le hacemos un método, hay un método que nos sirve para poder evaluar al paciente sus factores de riesgo y la probabilidad que tenga fractura a 10 años. Entonces, si a pesar que tiene osteopenia, nosotros podemos darle tratamiento antirresortivo y darle tratamiento para la osteoporosis. En cuanto a las fracturas vertebrales y de cadera, es importante, ¿no? Los scores. Tenemos que ver siempre los scores para ver si es que es una fractura osteoporótica o no, fractura mayor, para ver si es que estamos con el método de FRAC que nos va a dar, si es que va a haber un riesgo de fractura a 10 años, tenemos que ver si va a tener a los 10 años fractura mayor o de cadera con valores al 3% y al 20%. Los factores de riesgo de fracturas tienen que ser evaluados para nosotros solicitar la densitometría ósea. Entonces, si ya tenemos una densitometría, tenemos que valorar cuánto están, ¿no? Entonces, si vemos que tiene una fractura de fragilidad previa, tenemos que dar tratamiento. Si hacemos el FRAC y vemos que tiene mayor del 20% de fractura osteoporótica y mayor al 3% de fractura de cadera, tenemos que dar tratamiento. Y cuando ya tiene osteoporosis, pues ya establecida, tenemos que dar tratamiento. Entonces, la osteopenia es el rango que tenemos que tener cuidado, porque aquí tenemos que valorar si le vamos a dar o no antirresortivo o no. Entonces, tenemos que ver todos los factores, utilizar todas estas, las evaluaciones del FRAC para que nos ayude a poder ver si vamos a tratar o no a este paciente con el calcio y las vitaminas. Entonces, la herramienta del FRAC, la OMS lo diseñó para ver la probabilidad de que tenga una fractura a 10 años. Entonces, aquí se define de acuerdo al grupo de riesgo de fractura. Si tenemos un paciente que tiene osteopenia por densitometría, tenemos que ver si vamos a decidir o no tratarlo con una manera adecuada, si es que va a tener riesgo de fractura. Entonces tenemos esta página que está disponible aquí, ustedes ven el link, y tenemos que evaluar para poder ver si va a haber fractura mayor o menor o de cadera. Entonces, entramos a ese link y ingresamos al FRAC. El FRAC está está calculado, inclusive de acuerdo a la raza, ¿no? Entonces, buscamos raza, entonces tendríamos la América Latina
y entramos, entonces hacemos el cuestionario. El cuestionario nos va a dar pues datos, nos va a pedir datos, cómo son la edad, no sabemos, mayor edad, más riesgo, ¿no? De acuerdo a los meses y días, y el sexo. ¿Quiénes tienen más riesgo de fractura? Mujeres, entonces marcamos acá sexo femenino. El peso y talla, si es que es bajita y flaquita, también más riesgo. Si ha tenido fracturas previas, entonces marcamos sí, ya está más riesgo. ¿Qué más? Parientes con fractura de cadera, más riesgo. Si fuma, si usa corticoides, si tiene alguna enfermedad reumática, entonces si ha tenido osteoporosis secundaria, si consume bebida alcohólica tres medidas por día, y vamos a utilizar también si tiene la densidad del hueso de cadera, tenemos el índice de, o sea, ya el valor aquí de la densidad, entonces llenamos aquí el valor que tenemos en cadera y vamos a tener el resultado de este FRAC, que nos va a decir si hay osteoporosis mayor o fractura mayor o de cadera. Entonces ya casi que es más de 3 o más de 20. Entonces ya diríamos, ah, sí, efectivamente, este paciente tiene la probabilidad de fractura porque tiene 20, ¿no? Entonces es riesgo de fractura mayor. Si hubiera salido menos, entonces riesgo de fractura de cadera. Es importante tener el calcio y la vitamina D. Tenemos diferentes tipos de calcio, que les decía, el carbonato, el citrato, y hay otros calcios más de tipo endovenoso que se utilizan en casos de pacientes que tengan pues, hipocalcemia y estén hospitalizados. Pero el calcio que los pacientes van a tomar es el carbonato o el citrato que venden en suplementos que están asociados a la vitamina D. Se puede tomar separado, pero ya los componentes han salido unidos para que la vitamina D permita absorber el calcio a nivel del intestino y llegue para su tratamiento del paciente. Varios trabajos hay al respecto de la vitamina D, del calcio, metaanálisis, que nos dicen si es que o no va a disminuir el riesgo de fractura. Y entonces en estos metaanálisis que se realizaron que previene la fractura en el caso del calcio asociado a la vitamina D en relación al placebo, ¿no? Entonces, el suplemento combinado de calcio y vitamina D se asocia estadísticamente significativamente con la reducción de la fractura total y de cadera en diversas poblaciones que se han realizado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos calcios que podemos ingerir por la leche o en dieta o en pastillas, y eso lo podemos nosotros poner en gramos, ¿no? Si hacemos en dieta, ¿no? Una taza de leche, ¿cuántos gramos de calcio tiene? Entonces sacamos la relación, 200 promedio, entonces ¿cuántas tazas de leche debería tomar? Pero no solamente la leche tiene calcio, yogur, etc. Entonces vemos que aquí las cantidades, 1.300 miligramos por día, en las menopáusicas, premenopáusicas 1.000 y en las posmenopáusicas aumenta el consumo de calcio y en personas mayores. La vitamina D, que tiene diferentes presentaciones como el ergocalciferol, colecalciferol, es recomendada también en unidades internacionales y se tiene que utilizar en mujeres posmenopáusicas mayor 800 unidades de vitamina D y en personas que tienen alguna edad, enfermedad también como artritis, usamos 800 unidades, en personas mayores de 50, 800 unidades. Y es importante, la vitamina D se produce pues por la exposición también al sol, pero nosotros no salimos al sol acá, entonces tenemos que tomar vitamina D en ese tipo de presentación. Riesgos cardiovasculares también han asociado al calcio, porque dice que hay revisiones que dice que la ingesta alta de calcio produciría pues lesiones, ¿no? A nivel de los huesos, que se asocian con calcificaciones, pero es tolerable los niveles, tendrían que tener una asociación o consumo exagerado de calcio para que pudiera tener calcificaciones. La ingesta de calcio en alimentos y suplementos que no debe exceder el nivel tolerable de la ingesta, dice, ¿no? Definido en la Academia Nacional de Medicina como 2.000 a 2.500 miligramos por día. Debe considerarse segura desde el punto de vista cardiovascular. Entonces tenemos que consumir un montón de calcio para decir que va a producir pues calcificación. Entonces ya están los trabajos, metaanálisis, y pero por prevención de que puedan formar cálculos, porque el calcio puede precipitar a nivel renal, tenemos que evaluar y valorar y dar lo ideal, ¿no? 1.500, 1.200, etcétera, de calcio.
Los bifosfonatos, que son medicamentos que van a servir para tratar la osteoporosis. Tenemos pues los bifosfonatos que van a hacer una función de inhibir al osteoclasto. Si el osteoclasto es el que produce la osteoporosis, entonces el bifosfonato va a inhibir a este osteoclasto y por lo tanto ese osteoclasto no va a producir osteoporosis. Estos son análogos estructurales del pirofosfato que forman la estructura mineral del hueso y se absorben y quedan depositados, dice, sobre cristales de hidroxiapatita, resorción al inhibir la acción, impidiendo así que los osteoclastos disminuyan así la resorción ósea. Hay aplicaciones también que se les da a estos, ¿no? Como son inhibidores de la resorción ósea, metástasis óseas osteolíticas en tumores, osteoartritis deformante, hipercalcemia inducida por tumores y la osteoporosis. Entonces, todos estos se utiliza este medicamento, inhiben la resorción ósea, por lo tanto van a disminuir las fracturas, previenen la pérdida de masa ósea, previenen la arquitectura ósea sea alterada, mejoran la densidad y la resistencia ósea y reducen el riesgo de fracturas a nivel vertebral, tanto en varones como en mujeres, que consumen inclusive corticoides. Entonces, vemos aquí los diferentes tipos, ¿no?, genéricos de esos medicamentos. El alendronato, que se usa en pastillas, ¿no?, y tienen diferente, se utilizaban anteriormente diarias, ahora tenemos semanales, o el líquido también. El ivandronato, que es otro de los medicamentos que también vienen en presentación de pastilla o inyectable. Las pastillas se usan mensual y el inyectable cada 3 meses. Había otros antidepresivos, que es el risendronato, y el risendronato ya no usamos mucho, pero se usaba también de esa forma. Y el solendrónico, sí, este ácido solendrónico actualmente se utiliza en inyectable y nos da un tratamiento antirresortivo de 1 año, y es muy bueno para, en el caso de fracturas en columna. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a usar estos medicamentos? Hay trabajos que dicen 7 años, 5 años, ¿no? Entonces tenemos que valorar de acuerdo a cada paciente y ver si se sugiere continuar tratamiento hasta por 10 años, ¿no? Si es que ha habido un alto valor de densidad baja, ¿no? La calcitonina, que es otro tratamiento, es una hormona polipeptídica de producción fisiológica por las células parafoliculares de la tiroides. Entonces tiene unos efectos también de tipo antirresortivo de tejido óseo. Tiene una actividad antiosteoclástica. Pero en tratamientos prolongados se ha visto que tiene pues estudios, ya se quitaron, teníamos nosotros en el seguro y era muy interesante poder utilizarlo, por ejemplo, para osteoporosis que tenían fracturas, entonces porque se usaba a nivel de senos paranasales como un spray. Se ha visto que tiene pues tumores, produce tumores, entonces por lo tanto que el beneficio de la calcitonina, esta indicación no superaba los riesgos. Entonces hay que ver si vamos a utilizar. El granulato de estroncio es un tratamiento también que se usa como agente, ¿no?, en la osteoporosis, en hombres básicamente se ha utilizado, y efecto pues antirresortivo y formador de masa ósea. El granulato de estroncio se va, como el calcio dice que se incorpora en la estructura cristalina del hueso y aumenta el anabolismo, o sea, la producción de hueso a nivel de lo que es activación del preosteoblasto, osteoblasto y diferenciación del osteocito, y por lo tanto va a disminuir el catabolismo óseo, ¿sí? Concluyó que el balance beneficioso del riesgo del uso de granulato de estroncio es desfavorable, debido a que su uso del medicamento tiene como efecto secundario la elevación del riesgo cardiovascular. Tenía mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, por lo tanto, el granulato de estroncio está pues limitado en su utilización. Los SERMs, que son tratamientos de tipo modulador o estrogénicos, selectivos de receptor de estrógenos, se utilizan para el tratamiento de la osteoporosis, pero no disminuye mucho el riesgo de fractura de cadera. Se utiliza más para fracturas vertebrales. Se administra por vía oral, 60 miligramos por día vía oral, y deben tenerse las precauciones porque también produce pues todos los efectos que un estrógeno puede producir si lo usamos de una manera prolongada o en personas que tengan alguna enfermedad predisponente a tener esas trombosis. Entonces produce trombosis y tromboembolismo pulmonar.
Tenemos pues ahora también el denosumab, que es un medicamento biológico anticuerpo monoclonal que se utiliza pues desde el año 2011, 2010 se utilizó en Estados Unidos, 2011 ya en Europa con buenos trabajos que se han realizado y es muy importante su utilización en trabajos que se ha visto que tiene bastante efecto a nivel de fracturas vertebrales y de cadera y lo que va a hacer es actuar a nivel de RANK y va a actuar, se va a unir al RANK ligando y entonces va a impedir que la unión del RANK con el RANK ligando, entonces por lo tanto va a inhibir la formación del osteoclasto y su funcionalidad. Entonces, este RANK y el RANK ligando bloquea al osteoclasto y no se activa, ¿no? Entonces no hay esta alteración de o esta resorción, ¿no? Bloqueando a nivel ya celular. El denosumab se administra por vía subcutánea 2 veces al año, durante 36 meses. Se ha asociado con una reducción del riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera en mujeres con osteoporosis. Entonces, es muy importante este medicamento y, bueno, no tiene mayor complicación. En relación a la comparación de un bifosfonato y un denosumab, vemos que fueron eficaces con efectos secundarios similares. Y el denosumab fue estadísticamente superior en el aumento de la densidad mineral ósea si comparamos con un bifosfonato. Han comparado estos dos medicamentos y han valorado y han visto de que mejor es el denosumab, pero el costo también es alto, entonces tenemos que valorar también costos, ¿no? El teriparatide, que es la única droga que es osteoactiva anabólica pura, anabólica porque aumenta su capacidad de estimular la función del osteoblasto y el osteocito, en tanto que reduce la apoptosis y favorece la diferenciación del osteoblasto del preosteoblasto a osteoblasto, y está indicado básicamente en personas que tienen osteoporosis graves y que necesitan tratarse rápidamente y una calidad, ¿no?, de mecánica. Entonces, el PTH teriparatide hace que exista mayor formación de hueso, por lo tanto, va a haber disminución de la incidencia de fracturas y mejor aporte y, ¿no?, mejorar la densidad del hueso. Aquí tenemos un cuadrito donde vemos, ¿no?, los agentes antirresortivos, sus características generales y el potencial de ventaja que tiene cada uno. Les dejo el cuadrito ahí también para que lo revisen. Los fármacos en relación a la acción que puedan tener en el nivel de la vértebra o no vértebra y la cadera. Entonces vemos a nivel vertebral, la mayoría tienen efecto. El problema es en cadera no todos los medicamentos van a tener esa función o esa actividad. Tenemos aquí el solendrónico, el disendronato y el enoto en fractura de cadera, y el enoto de estoncio que pues ya lo sacaron, ¿no? Y el denosumab en los tres, al igual que el ácido solendrónico, pero en menor proporción. Y el teriparatide que, bueno, se usa. Entonces, acá, ¿en quiénes podemos utilizar? En posmenopáusicas, en las que tienen fractura vertebral, fractura de cadera, en hombres, mujeres con osteoporosis por corticoides, podemos utilizar algo. Acá tenemos el cuadrito donde nos indica qué vamos a utilizar. Y las nuevas perspectivas. Ahí tenemos diferentes medicamentos que se están utilizando, que están en desarrollo. Hay la inhibición de las activinas, el odanacativ, que bueno, ya se utilizaba para fracturas atípicas. Bueno, fracturas, pero se ha visto que tiene significativamente ha habido fracturas atípicas en los que han utilizado o tienen también otros trastornos y se ha suspendido el desarrollo de este medicamento, porque también hay un desequilibrio entre los eventos también cardiovasculares que están produciendo y esto inmediatamente se ha retirado del mercado. Tenemos los inhibidores de la esclerostina, el romosozumab, ¿no? Entonces, también es importante su utilización y que van a hacer que aumente la formación del hueso, ¿no? Entonces, esto actúa como frenando la actividad de ruta de señalización del Wnt
¿no? Es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la esclerostina, eliminando el factor inhibidor de la ruta de señalización del web. A ver, tenemos, a ver, en relación a este medicamento, sitios o marcadores, entonces, aumenta la densidad mineral ósea, disminuye la densidad, ¿no? de la pérdida de calcio. Entonces, es números fármacos antiosteoporóticos que van a aumentar en estos años o en tiempo. También tenemos el conocimiento de la osteoinmunología y nuevos medicamentos que se están estudiando para que podrían mejorar, ¿no? La adherencia y también el costo, pues que lamentablemente es bastante caro tratar esta enfermedad. Esta es una radiografía lateral donde vemos las fracturas que les había mencionado. Acá está una fractura en cuña, esta es una bicóncava, aquí está prácticamente aplanado el huesito, la presencia de osteofitos, calcificaciones, presencia de un poquito de listesis, eso que un poquito que se ha movido acá la listesis que tiene esta vértebra. ¿Qué más vemos aquí? La densidad baja, es una persona que tiene escosifosis, y no estamos viendo sin esclerosis porque tiene una placa, ¿no? De frente, ¿no? Posterior anterior. Entonces, una persona sana, una persona que no tiene osteoporosis, tiene la presencia pues erguida, bien recta, no hay presencia de giba. Conforme va bajando la talla, la persona, vamos a decir que por cada centímetro de talla que va bajando es una fractura vertebral. Al haber fracturas, la persona se va a ir cada vez encorvando, y eso significaría que tendría varias fracturas vertebrales que van a hacer que la postura de la persona esté con una cifosis y con una alteración de la bipedestación, con limitación, dolor o radiculopatía. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en este proceso para que la persona no tenga esta limitación y no esté en una evolución natural de la enfermedad, sino cortar a tiempo. Los objetivos reales que nosotros queremos es pues ancianos que tengan una buena actividad, que tengan una buena calidad de vida, que nosotros cuando lleguemos a estar viejitos no estemos sentados con dolores, ¿no? Entonces es un proceso que tiene riesgos y los cuales todos estamos inmersos, no solamente yo. Entonces para eso tenemos que tener buena prevención primaria y no llegar a la osteoporosis. Entonces, les dejo este mensaje de Lucas 18:27. Lo que es posible para los hombres, lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Entonces, esa es la clase de hoy día que les he traído. Espero que me hayan entendido, espero que se den cuenta de que esta enfermedad